Romanos 4:13 al 25. Dice la palabra, porque no por la ley fue a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, y conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como ya muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Bien. Nosotros tenemos, mis hermanos, a lo largo de la Biblia una revelación. Tenemos 66 libros en la palabra, en donde Dios nos muestra su plan eterno, en donde Dios nos revela gradualmente cómo es su propósito con la historia de la humanidad. La revelación del Señor es progresiva. La revelación es gradual y es por etapas. En este caso, nosotros tenemos acá un propósito de Dios en la historia de la vida de Abraham. Pablo coloca acá en este pasaje de Romanos a Abraham como figura para poder mostrar ciertas cosas acerca de la fe que nos competen a nosotros como iglesia. La revelación, hermanos, de la palabra, la revelación que el Señor le dio a Abraham, también fue algo que no fue de la noche a la mañana. Abraham creyó, pero el Señor al siguiente día no era que le estuviera dando ya la máxima revelación de lo que Él quería hacer con él, sino que eso fue poco a poco, fue un día a la vez, fue un paso a paso. ¿Sí? En Génesis 12 tenemos, voy a tocar aquí unos pasajes de Génesis, es solo para que lo recordemos. Génesis 12 dice, por ejemplo, cuando el Señor le dice a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela, de la casa de sus padres, de la casa de su padre a la tierra que él había de mostrar, para hacer de Abraham una nación grande. Dice la palabra que Abraham era de edad de 75 años cuando salió de Harán. Harán era la tierra donde él estaba. ¿Sí? Recordemos esta parte, hermanos, ¿sí? 75 años, tengámosla ahí presente. En ese momento fue que el Señor se le reveló a Abraham. El Señor le empezó a decir ciertas cosas, Abraham se dispuso y empezó a caminar conforme el Señor le decía. Más adelante en Génesis 15 tenemos que Dios le dijo a Abraham a Dios. Recordemos, hermanos, que Abraham y Sara tenían algo en su corazón y era el hecho de que no podían tener hijos. Sara era estéril y pues Abraham estaba también pues impotente por no poder tener hijos. Y era algo que en su corazón permanecía, pero Dios lo tenía adelante. Dios se lo tenía presente. Entonces Génesis 15, Abraham le dice a Dios, mira que no me has dado prole, o sea, descendencia. Y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, Abraham, diciendo,
no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios lleva fuera a Abraham en ese momento y le vuelve a decir, mira los cielos y cuenta las estrellas si es que las puedes contar, porque así va a ser tu descendencia. Dice Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham sabía quién tenía delante de él. Abraham entendía que el que le decía esta promesa no era cualquier persona. Aunque él ya estaba entrado en años, porque estos 75 años ya era una edad avanzada, Abraham confió en lo que el Señor le decía. Puso delante de él su angustia, puso delante de él su deseo. Le dijo abiertamente, como el Señor quiere que lo oremos a él. No con repeticiones, sino abiertamente con nuestro corazón. Abraham le dijo, Señor, es que mira que tú no me has dado hijo. Y parece ser que este esclavo que tengo en mi casa, que es el mayordomo, va a ser el que herede todo lo que tú me has dado. Abraham era muy rico en riquezas. Tenía mucho ganado, tenía mucho oro, tenía mucha plata. Plata en el sentido del metal, ¿no? Dice la palabra, ¿no? Tenía mucha riqueza. Entonces Abraham estaba también angustiado en pensar de que todo lo que el Señor le había dado a él, pues no solo ha hecho las riquezas físicas, sino todo lo que era él, su esposa y su descendencia, pues iba a ser a un esclavo y no va a ser a un hijo biológico. Pero el Señor le da esta revelación a sus 75 años de edad y ahí para adelante Abraham, la palabra nos dice que le fue contado por justicia porque le creyó a Dios. Y era algo que era difícil de creer, ¿no? A los 75 años de edad que Abraham tenía, era difícil creer que él y Sara iban a tener un hijo. Más cuando Sara era una mujer estéril, cuando ya estaba también entrada en años, es decir, que tenía unos 65 años, pues era muy difícil también poder creer que ellos iban a tener un hijo. Pero a Abraham no le fue difícil. Él simplemente le creyó a Dios y fue contado por justicia. Entonces dice Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. En Génesis 13, volviendo un momento allá, el Señor le dice a Abraham también acerca de la tierra que le iba a dar, que alzara sus ojos hacia los 4 puntos cardinales y mirara toda la tierra de extremo a extremo, de norte a sur, de oriente a occidente, porque toda esa tierra el Señor se la iba a dar a él, ¿sí? A su descendencia también para siempre. Dios haría de la descendencia de Abraham, tanto biológica como espiritual, la haría como el polvo de la tierra. Fíjense, hermanos, que el Señor utiliza ciertas ilustraciones para mostrarle a Abraham que la descendencia de él iba a ser tan inmensa que nadie la podía contar. Primero le habla de las estrellas. Nadie puede contar las estrellas, solo Dios. Tanto así que la palabra nos dice que a cada estrella Dios la llama por su nombre. Pero también luego dice que, como el polvo de la tierra, que si alguien lo puede contar la descendencia de Abraham. Hermanos, acá hay una promesa de Dios hacia Abraham, que es tanto una herencia biológica, porque Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo pues a los 12 hijos, las tribus de Israel, y de ahí para adelante incluso hoy en día vemos también lo que queda de la descendencia de Israel. Pero más de eso fue una descendencia espiritual, porque Abraham fue padre y es padre de nosotros hablando espiritualmente. Es padre de la fe, así lo llama la palabra o normalmente así lo va a entender la escritura. Abraham es nuestro padre en la fe. Por eso Pablo acá, hablando de este pasaje de Romanos, al tocar la fe, nos quiere hacer entender a nosotros que la mejor manera de poder ver la fe es a través de Abraham. Y ciertamente Abraham es ese ejemplo que para nosotros funciona de la mejor manera para poder entender que este hombre de 75 años le creyó a un Dios que no muda, a un Dios que ya tenía su propósito establecido con Abraham y con toda su descendencia. Entonces Pablo viene acá diciendo, no fue por la ley de Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Hermanos, Abraham creyó. Él no tenía ni idea de cómo Dios le iba a entregar esa tierra. Simplemente él creyó y ¿qué fue lo que hizo? Dios le pidió, levántate, ve por la tierra. Esa tierra que te muestro a lo largo y a lo ancho, ve y la caminas.
En ese tiempo Abraham, que estaba en Canaán, pues eso estaba lleno de cananeos. Abraham caminó de extremo a extremo como el Señor le pidió y él simplemente creyó. No sabía de qué manera Dios lo iba a hacer, pero sabía que Dios iba a ser el Todopoderoso y fiel a cumplir esa promesa. Su descendencia heredaría del mundo. Él no entendía cómo, pero confió en Dios sabiendo que Él era poderoso para hacer estas cosas. Es lo que nos está hablando este pasaje. Sigue diciendo, no fue por la ley, sino por la justicia de la fe, la promesa de Dios. Fue por la justicia de la fe, hermanos. Acá quiero hacer una ilustración y es la siguiente. Nosotros cuando tenemos un hijo en la casa, un hijo no se gana el ser miembro de la casa o no se gana el ser miembro de la familia por demostrar que puede cumplir una serie de reglas o de leyes y que cuando entonces las cumpla ya llega a ser hijo. Eso no pasa, ¿no? Ciertamente el hijo viene a ser hijo desde que nace. El hijo desde que nace ya tiene el amor de su familia, ya tiene un hogar en donde va a permanecer, ya tiene el amor de sus padres y ya tiene el derecho a obtener la herencia de sus padres. Desde que nace, incluso desde que es concebido, ya automáticamente ese hijo se vuelve heredero porque es hijo. No tiene que ganarse el derecho porque ya está implícito, es inalienable ese derecho. Entonces, si miramos esto, hermanos, a la luz del Nuevo Testamento, lo que dice la palabra, que Abraham creyó, es como si pudiéramos decir que Abraham nació de nuevo. ¿Por qué decimos esto, hermanos? En Juan 1:12 dice la palabra ahí, mas a todos los que le recibieron, a los que ¿qué? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Tenemos nosotros una potestad, hermanos, porque creímos en el Señor y ahora somos hechos hijos de Dios. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Por eso podemos decir de alguna manera que Abraham nació de nuevo. Abraham le creyó al Señor y entonces Abraham siguió la promesa del Señor, sin dudar, sino caminó. Por ahí en 2 Corintios 5:7 la palabra nos dice que por fe, porque por fe andamos, no por vista. Es por fe, fue lo que hizo Abraham. Abraham no pensó repentinamente, bueno, pues que con sus ojos no veía nada de lo que Dios le había prometido, porque de hecho era imposible en su momento que él lo viera. La fe, hermanos, no es por vista. El Señor Jesús cuando estuvo en la tierra hizo muchos milagros, mucha gente vio, pero no todos creyeron. Cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro, muchos de los que estaban ahí en la multitud no creyeron al ver semejante milagro, sino que lo que hicieron fue irles a darle quejas a los judíos. Fueron los fariseos a denunciar a Jesús delante de ellos. La fe, hermanos, no es por vista. La fe es por la convicción de lo que nosotros creemos, de lo que Dios hace, de lo que Dios nos muestra, porque nosotros no tenemos una fe ciega. Nosotros tenemos una fe sustentada en hechos, sustentada en el Espíritu, sustentada en la palabra e incluso sustentada en la creación. Porque Dios nos muestra a través de muchas maneras cómo Él es el Dios alto y sublime que hizo los cielos y la tierra y el mismo Dios que también le dio a Abraham la promesa de que él iba a ser heredero del mundo junto a su descendencia. Abraham no creyó por vista. Si él hubiera creído por vista, muy temprano se hubiera terminado su fe y se hubiera vuelto un incrédulo. Por eso la palabra nos está diciendo, porque por fe andamos, no por vista. Esto es del corazón, hermanos. Luego de resucitar Jesús también, cuando Tomás está 8 días antes de que Jesús se le apareciera a él, dice, es que hasta que yo no vea, no crea. Y luego Jesús se le aparece, Tomás cree, pero el Señor Jesús le responde a él, ¿no? Porque viste, creíste, bendito el que cree sin haber visto. Luego dice Romanos 4:14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Abraham, hermano, no fue justificado delante de Dios por sus obras o por su obediencia a la ley. Abraham fue perdonado, fue aceptado
fue recibido arriba en el cielo por haberle creído a Dios. Por esa sencilla razón, hermanos. Y paremos de contar ahí. Abraham fue aceptado por el Señor y Dios le dio una promesa porque Dios vio que él confiaba plenamente en lo que Dios le había prometido. Y por eso su fe le fue contada por justicia. Si los que obedecen a la ley son los herederos de Dios, pues como dice Pablo, vana sería nuestra fe anulada la promesa. ¿Por qué? Porque es que si los que se esmeran en obedecer a la ley son los herederos, entonces nadie va a ser heredero. Porque nadie puede cumplir la ley. Ya lo hemos expuesto a través de la palabra, todo lo que Pablo ha disertado en Romanos, de que los que quieren esforzarse en cumplir la ley jamás van a heredar las promesas de Dios. Es imposible. Nadie está en capacidad de cumplir la ley. ¿Sí? En Romanos 3, Pablo nos recuerda esto, porque toda boca se cierra y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Y Pablo concluye en ese mismo capítulo que el hombre es justificado por la fe sin las obras. Acá, hermanos, esta fe de la que Pablo está hablando, la misma que viene hablando en estos primeros 4 capítulos de Romanos, es la fe que nos justifica. No es la santificación. Es la fe que provee Dios a nosotros, que es un don venido desde el cielo, para que nosotros podamos recibir por gracia inmerecida ese favor del Señor y creer en Él. Es lo que hizo Abraham. Y por eso le fue contado, por justicia. Acá Pablo nos está refiriendo a las obras que nosotros hacemos en ese proceso de santificación. La promesa, hermanos, dependía exclusivamente de 2 cosas. ¿Cuáles eran esas 2 cosas? De la gracia inmerecida que venía de parte de Dios, pero también de la fe de Abraham. Son 2 ingredientes que vemos acá. Un comentario del hermano William Barclay dice lo siguiente: la gracia es la mano que da, pero la fe es la mano que recibe. Dios puede estar siempre dispuesto, y de hecho lo está, siempre dispuesto por gracia a darse a Él, a mostrar su gloria, a mostrar sus propósitos. Pero si la mano a la que Dios quiere darle esa gracia inmerecida se cierra, pues Dios no tiene cómo dar, no tiene cómo entregar, sino que va a entregar a otro. Fue lo que pasó con los israelitas, ¿no? Ellos cerraron su mano, no quisieron recibir la gracia de Dios, pero entonces Dios puso a otro pueblo que no era pueblo para darle celos a ellos, y ese otro pueblo entonces eran los gentiles, que al día de hoy somos nosotros. No sé si los hermanos han visto en algún momento esa pintura de ese artista famoso de la Edad Media de Miguel Ángel, en donde se ven cómo, digamos que pintan a Dios, ahí pues él lo muestra así, como un anciano de días que desde el cielo extiende su mano, y en la parte diagonal hacia abajo está como Adán, aparentemente extendiendo la mano también hacia Dios. Es algo como esto, hermanos, para ilustrarlo. Aquel hombre que abra su mano, teniendo la fe, va a recibir de la gracia de Dios. Solo el que abra su mano, solo el que le crea al Señor. Y una cosa, hermanos, es creer en Dios. Otra cosa es creerle a Dios. Santiago nos dice: tú crees en Dios, bien haces. Los demonios creen y tiemblan también. Los mismos demonios saben que Dios existe, que Dios tiene un hijo, que su hijo venció en la cruz, y tiemblan. Pero no por eso entonces ellos le creen a Dios. Ellos están en rebeldía. Una cosa, hermanos, es que nosotros le creamos a Dios, y otra cosa es creer en Dios. Lo que creemos nosotros es la palabra del Señor, y que Dios nos pide que la creamos por fe, desde el verso número 1 de Génesis 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis, el último verso. Cuando la palabra dice, el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Sin dudar ninguna de sus promesas y ninguno de los pasajes que vemos en la palabra, porque la Escritura es toda inspirada. Y claro, entendemos que la palabra es inspirada, pero cuando vamos a la palabra, mis hermanos, ¿le estamos creyendo al Señor todo lo que Él nos dice en la Escritura? Hay cosas difíciles de creer. Hay cosas incluso que podemos llegarlas a entender, pero son complejas o son tan maravillosas que no nos da el entendimiento para poderlas concebir, para que puedan descender de una manera adecuada, pero Dios las dice. Y si Dios las dice, entonces es porque así son, y Dios lo ha establecido y le creemos. Y le creemos, y nuestra fe es contada por justicia.
Porque todo lo que está establecido en la palabra es palabra de Dios, que es la escritura inspirada, hermanos. ¿Y esto por qué lo digo? Porque muchas veces nosotros podemos dudar de algunas cosas que el Señor nos muestra. Una promesa para nosotros, una palabra que está escrita en cualquiera de los libros de la Biblia, pero dudamos porque a veces puede ser tan grande y tan llena de gloria que no sabemos cómo se puede concebir, o cómo Dios lo puede llegar a concebir, o de qué manera. Pero Abraham, hermanos, estuvo en esa certeza. Estuvo parado firmemente en donde Dios le dijo qué era lo que le iba a dar. Y Abraham le creyó. Porque no solo fue la promesa de que le iba a dar un hijo a él y a Sara, sino que fue la promesa que iba a ser una descendencia tan inmensa que nadie la podía contar. Pero también fue la promesa de que le iba a dar toda esa tierra que le mostró a él y que le dijo que la caminara. Cuando Abraham apenas era un hombre, tal vez como cualquier ciudadano que caminaba por medio de los cananeos, que no tenía ni siquiera ni las fuerzas, ni los recursos, ni el escenario político, ni los medios para poder llegar a tomarse toda esa tierra por sí mismo. Pero él le creyó. Le creyó, hermanos. Entonces, hermanos, no es por la ley la promesa a los herederos, sino por la fe. Hermanos, ¿quiénes son herederos ahorita del mundo? La iglesia. Dios nos colocó a nosotros acá. Dios nos juntó como su familia. Él derramó su amor en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y nos hizo herederos del mundo, hermanos. Esa es la promesa también. Cuando Dios le da esa promesa a Abraham, Dios está pensando también en su iglesia. Al principio habíamos dicho, hermanos, que Dios da una revelación progresiva de su palabra y de sus propósitos. La revelación progresiva en ese tiempo consistía en que Dios ya sabía, aunque Abraham no tenía ni idea, Dios ya sabía y tenía en su corazón que él muchos siglos después iba a ser iglesia. Que muchos siglos después iba a enviar a su hijo a la tierra. Y que muchos, ahorita tal vez no sabemos, 10, 20, 100 años, Dios nos va a hacer herederos de este mundo. ¿Lo creemos, hermanos? Por fe. Dios quiere que lo creamos. Porque Dios no le va a dar la herencia de este mundo a los que no le han creído. Dios ya dio su promesa a Abraham en ese momento de que iba a dar su herencia a todos aquellos que siguieran las pisadas de Abraham, las pisadas de la fe de Abraham. Entonces, la descendencia que Dios le dio a Abraham no fue solo biológica porque muchos de ellos no creyeron, sino que incluso podía enfatizarse Dios más en la descendencia espiritual que Dios quería darle a él. Isaac creyó, Rebeca creyó, Jacob creyó, Raquel, Lea, por ahí para adelante las 12 tribus, no todos creyeron. Solo el remanente que Dios iba dejando en su simiente eran los que iban a creer, hermanos. Hemos pasado de generación en generación, Dios permanece en su trono, pero esa simiente, ese remanente que Dios ha dejado a través de las generaciones, es el que tenemos hasta hoy. El Espíritu Santo es el mismo del Antiguo Testamento como el del Nuevo. Y es el mismo Espíritu que le dio esa promesa a Abraham y que le dijo entonces que iba a ser una descendencia hasta el día de hoy, hermanos. Por eso decimos que la iglesia es heredera también del mundo. Nosotros somos los que vamos a reinar juntamente con Cristo. Vamos a recibir esa promesa cuando el Señor venga en su reino. Vamos a estar gobernando, hermanos. Es poco, es mucho. Dice Romanos 4:15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Es un poco extraño que Pablo acá coloque esta parte de la ley cuando está hablando de la fe de Abraham. Pero pues Pablo no la coloca porque sí, sino que tiene un propósito. Nosotros sabemos ya, hermanos, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Abraham no tenía manera de cumplir la ley. Y hay algunas razones para saber esto. Primero, porque la ley llegó a la humanidad cientos de años después de que Abraham estuviera. En ese momento no había ley. O al menos Dios no había enviado, no había revelado los mandamientos de la ley a su pueblo. No tenía manera Abraham de dónde cogerse para decir que por ser el cumplidor de la ley, entonces le fue dada la promesa. Como algunos rabinos, incluso de muchos siglos atrás y tal vez hoy en día, manifiestan que es que Abraham por intuición cumplió la ley
y por eso se hizo merecedor a la promesa de Dios. Porque la insistencia tan grande del pueblo judío hasta el día de hoy es que hay que cumplir la ley para agradar a Dios. Y por eso Pablo coloca acá esta aclaración. Es que la ley lo único que produce es ira. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces, no por la ley fue a Abraham la promesa de que sería heredero del mundo, porque las leyes de Dios no habían sido reveladas. Y cuando Pablo está diciendo que donde no hay ley tampoco hay transgresión, hermanos, es porque el hecho de que alguien no tenga la ley de Dios, o no la conozca, o sea, no sea consciente de la ley, no lo hace transgresor. Vamos a poner un ejemplo con esto, hermanos. Volvamos a la familia. Hay un niño pequeño, un niño de más o menos un año, menos de 2 años. El niño demanda de sus padres sus necesidades, ¿no? De alimento, de descanso, de aseo. Es normal, ¿no? Él las necesita. ¿Qué pasa con este niño cuando cumple unos 2 años? De ahí para adelante el niño empieza a aprender que puede utilizar esas necesidades de él para empezar a manipular a sus papás para hacer lo que él quiere. Empieza a lloriquear, empieza a ver ciertas cosas que incluso uno se da cuenta como padre que son intencionales en el niño, pero que no es una necesidad realmente que él tenga, sino es porque algo quiere de su corazón, algo que incluso no está bien. Ahora bien, hermanos, no por esto Dios juzga a este niño. No lo juzga. No lo juzga por su pecado porque su conciencia todavía no ha sido desarrollada. No ha llegado a un nivel de desarrollo mínimo hasta el punto que él pueda entender que es culpa. La conciencia en los hombres normalmente o en el niño se empieza a formar desde los 2 años, por ahí hasta los 14 años, y es en ese momento, en esos años, que el niño empieza a entender qué es la culpa, qué es el pecado, qué es lo que está mal. Cuando su alma le empieza a hablar y le empieza a decir a él, esto no está bien. Esto que estás haciendo no está bien. Pero el niño pequeño entonces, aunque tiene pecado, no tiene culpa porque no tiene ley, porque no es consciente. Entonces el niño no tiene transgresión. Dios no juzga a un niño igual que juzga a un adulto. Un adulto que ya es consciente de sus actos, de sus decisiones. ¿Qué podemos concluir con esto? La ley no le hizo la promesa a Abraham de que sería heredero del mundo porque Abraham no conocía la ley. La ley produce ira cuando está presente y cuando el ser humano la conoce. Entonces en ese momento también Pablo lo que nos está diciendo es que Abraham, al no tener la ley, tampoco cometió transgresión y entonces tampoco la promesa fue hecha porque él haya cumplido una ley, sino que fue la razón por la cual que él le creyó a Dios, fue por fe. Y por eso le fue contada por justicia. No fue porque le hubiera cumplido la ley, como insisten los judíos. Fue por fe, hermanos. Tenemos la gracia. Hay varios ingredientes acá, hermanos. En esta parte tenemos la gracia, que es el favor inmerecido de Dios para con Abraham. Pero tenemos la fe perfecta de Abraham que recibió de parte de Dios lo que Dios le prometió. Tenemos la ley que ya sabemos que diagnostica la enfermedad, pero no nos da cura. La ley incluso lo que nos lleva es a cometer más y más pecado, pero no nos da la cura. Nos muestra en que estamos mal, pero no le es posible a la ley hacernos redimidos. Tenemos la transgresión. Si no hacemos más que introducir una ley, hermanos, y si hacemos de la religión exclusivamente una cuestión de obedecer la ley, pues la vida se reduce a una cadena de transgresiones a la espera del castigo. Es lo que Pablo también viene hablando en los capítulos anteriores. Todo acerca de la ley, pero también tenemos la ira. ¿Por qué Pablo está diciendo que la ley produce ira? Si nosotros pensamos, hermanos, en términos de ira en cuanto al cumplimiento de la ley, tenemos que pensar en Dios en términos de la ley. Dios, cuando ve que una persona infringe la ley, pues Dios obviamente se tiene que ofender porque están infringiendo la ley. En ese sentido, pensemos también en una persona en términos de la ley. No podemos considerarla más que como culpable destinada a la condenación de Dios. ¿Por qué la ley produce ira? La ley ha sido dada a aquellos
que son de la ley, pero que también están fuera de la gracia de Dios. Hay una condenación ciertamente, pero para aquellos que no reciben la gracia de Dios, sino que quieren andar bajo las obras de la ley. Y no le queda más al Señor, sino que derramar su condenación sobre aquellos, porque la ira de Dios hace parte de su carácter, hermanos. Alguna vez lo hablábamos, el carácter de Dios es amor, pero también es justicia, y las dos cosas no se contradicen. Las dos cosas van ligadas de la mano, y el hecho de que el Señor venga a juzgar a este mundo y derramar su ira sobre todo aquellos que no le creyeron hace parte también de sus misericordias para con nosotros, su iglesia. Dios da su justo juicio a cada uno. Dice Romanos 4:16, por tanto, entonces es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Si en algún momento el mantenimiento de la promesa dependiera de nosotros, estaríamos completamente perdidos. No habría manera que la sostuviéramos. Y tampoco habría manera para nuestra descendencia que sostuviera una promesa que solo Dios puede sostener. Ese legado eterno de Dios, hermanos, solo lo puede dar Él en su infinito amor y en su poder, que puede sostener también una promesa para con nosotros que somos inmerecedores de la gracia de Él. Dios la sostiene hasta el día de hoy. Hay un comentario que dice, el pacto con Abraham es como un contrato incondicional con él y su descendencia elegida por Dios. En última instancia, la única garantía es la fidelidad de Dios. Es la única garantía que nosotros tenemos, que Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas. Y dice ahí el verso 17, Romanos 4, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham es el padre de la fe, nosotros somos sus descendientes espirituales. Y como Pablo venía hablando anteriormente, ahí en Romanos 4 del 1 al 11, que Abraham recibió esa promesa y fue llamado padre tanto de los de la circuncisión como los de la incircuncisión, de aquellos que iban a seguir sus pisadas. Y no porque la circuncisión fuera lo que era necesario para que él pudiera recibir eso, sino que fue la señal que él recibió cuando era incircunciso. Y cuando ya recibió de Dios aparte la promesa de la fe, fue antes de que pudiera tener este sello. Y dice ahí, el cual da vida a los muertos, llama las cosas que no son como si fuesen. Hermanos, Abraham tenía 99 años, Sara tenía 90. Dios les estaba llamando a ellos, viéndolos incluso en esa edad, Sara siendo estéril, Sara también incluso que ya había dejado de tener la costumbre de las mujeres hace muchos años, y aún con todo eso, Dios lo que vio fue propósitos en Abraham. Dios vio un plan en Abraham, Dios no vio que eran solo 2 personas ya entradas en años con las cuales no puede hacer nada, porque Dios no depende de esas cosas, hermanos. Dios no depende de lo que nosotros haya o no haya, porque si de eso dependiera, Dios no podría cumplir su promesa en ninguno de nosotros. Nosotros siendo personas débiles, frágiles, personas que incluso duramos tan pocos años en esta vida, no más de 100 años o no más de 90, para nosotros es imposible poder llegar a hacer algo para Dios, pero Dios lo que ve es los planes que Él tiene para con cada uno de nosotros. Dios vio una historia en Abraham, como la ve en cada uno de nosotros. Dios tiene planes para cada uno de nosotros, y no en el sentido de que se llega a decir a alguien para convencerles que Dios tiene un plan perfecto para ti. No es eso, sino que es más en el sentido de que Dios a nosotros nos pone en su historia, o Dios se introduce en nuestra historia, en nuestra vida, para llegar a cumplir sus propósitos eternos. A veces dudamos, a veces desfallecemos, a veces tenemos temor, y es normal porque somos seres humanos, pecadores. Pero lo cierto es que así como Abraham, Dios les muestra a cada uno de nosotros
qué es lo que Él desea hacer en nuestras vidas, pero con una revelación progresiva. No es algo que venga de la noche a la mañana, no es algo que, aunque lo deseemos saber, ya Dios nos va a revelar los siguientes 40 años de nuestra vida, hermanos. Es algo que de cierto no podríamos soportar, o no estaríamos en incapacidad de poder concebir o comprender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Pero en cambio Dios va de manera progresiva revelando las cosas. Dios en su mismo carácter que revela su palabra y que le reveló a Abraham 25 años después que iba a tener un hijo, lo hace también con nosotros. El Señor no era que se le apareciera a Abraham todos los días. Hermanos, Dios hablaba con Abraham tal vez cada 20, 30 años, tal vez cada 15 años. Pero no por eso Dios se olvidaba de Abraham. Dios tenía muy claro qué era lo que iba a hacer con él, y a medida que Abraham iba paso a paso, caminando y tomando por fe lo que Dios le estaba concediendo, Él le iba revelando a Abraham y a Sara lo que quería con ellos. Nosotros, hermanos, quisiéramos ya tener una revelación profunda de las cosas del Señor. Quisiéramos ahora mismo ya estar en el cielo, quisiéramos ahora mismo hacer muchas cosas para el Señor. Y tal vez muchas cosas de esas que tenemos en el corazón pueden ser del Señor, pero no puede ser el momento para hacerlo. Dios espera formar en nosotros otras cosas para que luego así podamos avanzar en cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Dios nos abre puertas, hermanos, en la medida que nosotros vamos entendiendo la medida de la fe que Él quiere darnos. Y vamos entendiendo y tomando por fe lo que Él nos va colocando poco a poco, año tras año, mes tras mes, día tras día. Pasamos por jornadas, ¿no? Y de hecho por eso son las jornadas en las que Dios nos tiene a cada uno. Andamos en diferentes jornadas, pero esas jornadas hacen parte de lo mismo que Dios también le reveló a Abraham. Hermanos, Abraham no estuvo solo en una jornada. Abraham estuvo en muchas jornadas, y en esas jornadas él dudó. No en el sentido de la fe, sino que dudó como hombre, como un ser humano imperfecto, igual que Sara. Tanto así que Sara, en su afán, le entregó a su sierva Agar para que ella le pudiera concebir hijo a Abraham. Pero no era el plan de Dios. Pero mis hermanos, ¿cuál fue la respuesta de Dios a eso? No fue una condenación, no fue que Dios le hubiera hecho a Abraham, ya te quito mi promesa. Porque entonces Dios nunca lo hubiera hecho. Y entonces vana hubiera sido la fe de Abraham y anulada su promesa. En cambio, Dios le responde a Abraham, o más bien primero le responde a Agar, cuando Agar huyó al desierto y que el ángel se le aparece, que también había escuchado la voz de ella y su clamor, y que también había escuchado y por lo tanto iba a bendecir a Ismael, y Ismael también iba a tener muchos descendientes. Y así fue también. Ustedes recuerdan cuando también Abraham le dice a Dios, después de que Dios le revela que iba a tener un hijo, él le dice, ojalá Ismael esté delante de ti. Y Dios no dejó de escucharlo. Dios tuvo en cuenta también esa petición de Abraham y de Agar, y hizo de Ismael un hombre con mucha descendencia, a pesar de que Dios no tenía, entre comillas, no tenía ese plan, pero Dios ya lo sabía. Hermanos, no es por nuestros errores, no es por nuestras fallas que podemos, o más bien por nuestros aciertos o desaciertos, que podemos agradarle a Dios, o que Dios nos quite de la gracia un día, al otro día nos vuelva a poner la gracia. Y al otro día, como volvimos a fallar, entonces ya nuevamente nos saca de la gracia, hermanos. No, ese no es nuestro Dios. Ese no es nuestro Dios, hermanos. Dios es el Dios que nos dice que le creamos todo lo que Él nos dice. Es el Dios que envió a su Hijo, y que por su promesa eterna que le dio a Abraham, que de hecho estaba incluido también a su Hijo Jesucristo, que lo iba a morir a la tierra, es el Dios que hoy también nos está diciendo que le creamos a Él. Que le creamos, hermanos. Que le creamos todo el consejo que Él nos dice. No es solo una parte, no es solo un pedacito del verso de Romanos, es todo Romanos completo. Es todo el canon de las 66 libros de la Escritura, hermanos. Porque Dios en cada cosa da una revelación, y Dios no deja nada en su palabra al aire. Cada cosa tiene un propósito, cada tilde y cada coma. ¿No lo dijo Jesús? Los cielos pasarán, pero mi palabra no pasará. Aún ni una jota ni una tilde pasarán. Porque cada parte de su palabra tiene un propósito, hermanos. Y en ese propósito estamos nosotros como iglesia. Como seres humanos hacemos
parte de ese plan de redención, hermanos. Porque es que Dios quiere también, así como lo hizo con Abraham, de llevarlo al máximo nivel de su plenitud, de cumplir el plan en él y hacerlos a ellos felices, hacerlos a ellos realizados en Dios, es lo que también quiere con cada uno de nosotros, hermanos. Cuando Cristo viene a la tierra, cumple también un plan específico. Cuando el Espíritu viene al nuevo creyente también es porque quiere cumplir un plan específico. El de conocer a Dios, claro, pero también el de llevarnos, Él, a ser completamente realizados en Cristo Jesús, a que nuestra vida, hermanos, sea completamente realizada en el Señor. Y qué mejor que dejarle nuestra vida a los planes de Dios. Cuando dejamos nuestra vida, hermanos, a nuestros planes, hay poca cosa. Nuestros frutos son casi que nada. Hay poca producción de frutos. Pero cuando le dejamos nuestra vida, hermanos, a Dios, completamente en sus planes, como lo hizo Abraham, entonces nuestra vida es fructífera. Nuestra vida no solo produce frutos para Dios, sino que nos sentimos realizados, hermanos, y satisfechos en Cristo Jesús. Porque uno de los propósitos por los cuales Dios envió a la tierra a su Hijo es a nosotros darnos el fin que esperamos. ¿No le dice la palabra? El fin de paz, el fin de gozo, el fin de alegría. Que va a haber un gozo inefable también cuando nosotros lleguemos hasta esa unidad de la fe en el conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo. Es para nosotros, hermanos, poder llegar a esa plenitud, pero Dios manteniendo la individualidad de cada uno de nosotros, no haciéndonos como ladrillos, no juntándonos y haciéndonos a todos de una manera estandarizada, sino llevándonos a cada uno en sus propósitos, hermanos, porque cada uno de nosotros tenemos delante de Dios un plan diferente que cumplir para Él. Y eso es lo precioso, hermanos. Lo que Cristo hizo, hermanos, fue de dimensiones que para nosotros son extraordinarias. Y Él quiere hacer eso en nuestras vidas, hermanos. Y es independiente el que tenga, no es solo para el que tenga 10 años, al niño de 10 años, al joven de 20, al de 30, 40. ¿A qué edad llamó Dios a Abraham? A los 75. ¿Cuánto tiempo duró Dios en revelarle a Abraham todas sus promesas? 25 años. Gradualmente, porque solo en Génesis apenas 4 o 5 capítulos donde Dios le habla a Abraham. Del resto, Abraham caminaba y vivía su vida común y corriente, pero creyéndole todos los días a Dios, sin dudar de Dios. Y claro, angustiado en su corazón, sí, como humano, como pecador, pero creyéndole a Dios. Es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Sabemos que hay angustia, a veces sabemos que hay dudas, sabemos que hay afanes, pero la misma palabra nos dice que estamos atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando por todas partes la muerte de Jesús, para que haya vida. Porque si llevamos a Cristo, hermanos, nosotros crecemos, no solo en Cristo, no solo en conocer al Señor, sino también como personas, como seres humanos redimidos por la sangre de Cristo. Ya no andamos caminando en los planes de este mundo, sino en algo mucho más elevado y eterno. Y Dios hace que nuestra vida sea una buena vida, siempre y cuando le creamos a Él. Todos los días, hermanos. Y dice ahí también entonces, en esa parte, cuando Dios dice, por Pablo en Romanos 4:17, que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. En la Nueva Traducción Viviente, esa parte la dice, crea cosas nuevas de la nada. Pues prácticamente Abraham y Sara creó como de la nada algo nuevo, porque sus cuerpos ya estaban como muertos. Abraham ya estaba casi de 100 años, a Sara de 90, hermanos, y es lo mismo que Dios hace, hermanos, desde el principio de la creación. ¿Recuerdan el primer día de la creación qué fue lo que dijo Dios? Sea la luz. Y fue la luz. ¿De dónde creó Dios la luz, hermanos? De la nada. Porque su palabra y su poder es tan suficiente que Dios de la nada crea las cosas. Ex nihilo, un término que se utiliza para mostrar que Dios de la nada crea las cosas por su gracia y por su infinito poder y las hace visibles o las hace una realidad y les pone eternidad
les pone sus ingredientes. Fue algo así lo que hizo con Abraham. Como que de la nada Dios levantó a ese muerto. Ahí estaba ya casi muerto. Ahí lo dice Pablo, ¿no? Verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Abraham tenía esa esperanza, en donde otros veían solo esa esperanza, y muy seguramente la lucha de ellos pudo haber sido de que sus vecinos, sus mismos siervos, el mismo Eliezer tal vez, no lo dice la palabra, pero es probable que incluso ellos les hayan transmitido a ellos desesperanza. Tú, Abraham, de 99 años, vas a tener un hijo, ¿cuándo? O incluso antes, cuando tenía los 75, los 80, 85 años. Tú vas a tener un hijo, pero ¿cómo? No es normal, hermanos, y de hecho, hoy en día y nunca ha sido normal que una pareja tan entrada en años tenga hijos. Pero acá vemos la intercesión divina del Señor. Y es lo que el Señor nos quiere mostrar. No es por nuestra edad, no es porque tengamos fuerza, no es porque seamos viriles, no es porque las mujeres sean las más fecundas, no. Al contrario, hace a la estéril fecunda. Da vida, hermanos. Y no solo levanta de los muertos, sino que les da hijos también. Por eso la palabra dice, hermanos, que la esperanza no nos avergüenza. Ahí más adelante, de estos versos que estamos tocando hoy, Pablo dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Lo creemos? Lo creemos, hermanos, porque es por fe, no por vista. Es por fe, hermanos, que vivimos. Cualquier cosa que nosotros le llegamos a pedir al Señor, si es conforme a su voluntad, Él no la concede. En su tiempo, claro, no es para hoy, no es para mañana. Pero Él la concede, hermanos, si está en nuestro corazón y Dios la coloca en el corazón. Él la concede, hermanos. Porque es que es el Dios que nos dio la fe. Nuestra fe, hermanos, no es ciega, no está como que va al vacío, hermanos. No es ciega. Sabemos por la palabra quién es nuestro Dios. Entonces la esperanza no avergüenza, hermanos. Aunque todo el mundo se burle, aunque el mundo nos vitupere o vitupera al Señor, hermanos, nosotros debemos estar orgullosos, en el buen sentido de la palabra, orgullosos de pertenecer a Cristo, de pertenecer a su simiente. Porque es que sabemos, hermanos, que Él es la verdad, que Él es el camino y la vida, aunque el mundo se burle. A la final, hermanos, como decía un hermano una vez, que también lo cuestionaban y se burlaban cuando él daba testimonio de la palabra y de quién era su Dios, él simplemente dice, a la final nosotros ganamos. A la final el creyente gana. El impío va a perder, aunque crea que va a ganar. Y aunque nos vituperen, aunque lleguen tiempos más difíciles, hermanos, a la final nosotros vamos a ganar. Porque es el Dios el Dios de los cielos, que ha establecido su promesa para con nosotros. La misma promesa que le hizo a Abraham, hermanos, se la hizo a nosotros, la ha hecho con nosotros. No hay diferencia, no la hay. Jesús en el Sermón del Monte, para poner acá otro ejemplo, estableció también promesas como estas, hablando también de la descendencia que recibiría la herencia del mundo. Las bienaventuranzas, que ya las hemos visto ya hace un buen tiempo. Una de esas es bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es un fruto del Espíritu, ¿no? Entonces, hermanos, la promesa es para los espirituales. Los que heredarán el mundo son los que siguen las pisadas de la fe de Abraham. Moisés fue el hombre más manso de la tierra. ¿A qué edad Dios lo llamó para que lo siguiera y empezara su plan? Como a los 80 años. Duró unos 40 años en Egipto, otros 40 años Dios tratándolo en el desierto, y los últimos 40 años de su vida, Dios usándolo de una manera tremenda para llevar a cabo su plan de sacar a Egipto.
Y Moisés también estaba entrado en años, hermanos. Mira que es casi la misma edad que tuvo Abraham. Uno 75 años y el otro 80 años. Pero Dios le dio fuerza a ese hombre que era tartamudo, que no quería ir, que no sabía hablar. Miren en quién lo convirtió. En el libertador de Israel. Dios en Moisés no vio un impedimento. No vio un hombre viejo, no vio un hombre tartamudo que no sabía hablar, ese no me sirve. No, hermanos. Dios vio planes en Moisés y lo vio como el libertador, nada más y nada menos que de Israel. Si nosotros pensamos, hermanos, muchas veces, que de hecho nos pasa, que somos incapaces, que no podemos, que estamos ya como desahuciados, pues hermanos, esos pensamientos no vienen del Señor. Y esos pensamientos hay que desecharlos, renovándonos en el espíritu de nuestra mente, porque es que Dios no piensa eso en nosotros. Dios nos ve como a sus hijos redimidos, comprados con la sangre de Cristo. Dios nos ve con un propósito grande para Él, que es el de conocerle, el de rendirle y darle gloria, pero también el de ser usados como instrumentos en sus manos para cumplir los propósitos que Él tiene en nuestra vida, hermanos, y llevarnos a esa plenitud, a ese gozo, a esa alegría que tanto buscamos día a día. Porque es que Dios puso en nosotros, hermanos, también el sentido de felicidad. No es que de repente ese sentido de felicidad llegue de nuestra concupiscencia, hermanos, no. Entonces en el fruto del Espíritu, uno de los frutos no sería el gozo. Y el gozo está, pero el gozo es tan diferente a la felicidad que nosotros muchas veces anhelamos buscar, que es en las cosas que no son en Dios, que por eso muchas veces estamos tan insatisfechos, hermanos. Pero ¿qué fue lo que vio Abraham y qué fue lo que le creyó a Dios? Abraham sabía que ahí estaba su propósito y estaba la vida de él. Y en esa vida fue donde él encontró ese gozo, esa alegría de que tuvieron un niño pequeñito que se llamó Isaac. Para ellos ese era el plan de Dios, hermanos. Y más para allá pues toda la descendencia. Para cada uno de nosotros, hermanos, o como familias, Dios puede tener un plan diferente, pero va a ser el plan perfecto, hermanos. Es el plan perfecto porque es de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros en nuestra mente luchamos, comparándonos, este es mejor que yo, este hace mejor las cosas que yo, este como que habla mejor que yo, este tiene más dones que yo, hermano, lo que estamos haciendo es dañar nuestra alma, agobiarnos y matarnos, torturarnos nosotros mismos, porque no es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. Dios nunca hace dos de sus hijos iguales, nunca. Dios nos hizo a cada uno de nosotros únicos e irrepetibles, y en eso mismo Cristo es tan grande y tan amplio y tan infinitamente amplio que en cada uno cumple su propósito. Él mete su historia en nuestra historia. No es que nosotros vayamos a buscar la historia de Dios porque es imposible, ¿no? Como seres humanos lo que hacemos es apartarnos del Señor. Pero en cambio Dios viene y mete su mano preciosa en nuestra historia para comprarnos, para redimirnos y ponernos en el sitio y en el caminar hacia donde es. No en vano los salmistas dicen muchas veces: enséñame el camino por donde debo andar, porque a ti he elevado mi alma. Abraham le dio gloria a Dios y elevó su alma al Señor. Y le estaba diciendo implícitamente: enséñame el camino por donde debo andar, porque a ti he elevado mi alma. Es lo que nosotros hacemos, hermanos, cuando oramos, cuando le adoramos al Señor. Elevar nuestras almas a Él y que Él nos ponga en su camino de gloria. En cambio, hermanos, al contrario, como dijo C.S. Lewis, hay que tener mucha fe, hermanos, para ser ateos. Para eso sí hay que tener fe. O sea, el ateo en serio que tiene una fe tremenda y no en Dios. Y nosotros, pues es difícil saberlo, en cierta manera, pues algún día éramos incrédulos, pero el ateo intelectual o el ateo o el agnóstico, lo que sea, tiene que tener mucha fe para rechazar a Dios. La palabra dice que las cosas visibles e invisibles, las visibles, fueron reveladas para nosotros, para la humanidad, para que todos viéramos, los seres humanos viéramos que hay un Dios. Basta, hermanos, con ver la creación, ¿no? Basta con ver un día como el sol sale por el oriente. Basta una noche de luna llena verla, los ciclos lunares, el ciclo de la Tierra,
los ciclos solares y las muchas cosas más que Dios ha revelado, hermanos, en la creación. Para saber que hay un Dios eterno y santo que ha revelado a su Hijo y que lo envió a la tierra, hermanos. Hay que ser, hermanos, hay que tener mucha fe en serio, como los ateos, para ver que después de las muchas evidencias que hay de Cristo que vino a la tierra, que murió y que resucitó y que ascendió a los cielos, y que hubieron testigos oculares y que la historia en muchos libros muestra que Jesús resucitó, que no fue solo un hombre, no fue solo un maestro, y que ascendió a los cielos. Entonces hay que tener mucha fe. Ese ateo tiene mucha fe para decir que no hay un Dios y que no existe. Hermanos, nuestra fe está cimentada en un Dios soberano y eterno. Y al que no cree, mire su cuerpo, mire sus ojos, mire su olfato, mire los 5 sentidos que Dios le dio. A ver si eso fue creado por azar. A ver si eso fue de repente creado por la evolución. Es absurdo, hermanos. Es un absurdo muy grande en la cual muchos ateos siguen insistiendo por orgullo y porque, al fin de cuentas, lo que está en el fondo de ellos es el rechazo a Dios, que no quieren aceptar que hay un Dios. No lo quieren aceptar. Saben que existe, pero no lo quieren aceptar porque muchos de ellos odian a Dios. Esa es la respuesta y no hay más. Y el hecho de que una persona odie a Dios, pues la rechaza y está lejos de Dios. Y Dios no puede acercarse a él, aunque Dios le extienda la mano por su gracia. Esa persona cierra su puño contra Dios. Las consecuencias son eternas, tanto para el creyente como para el incrédulo. Pero amén, hermanos, por los que hemos creído en la fe. Hemos recibido por fe, más bien, la gracia del Señor. Dice Romanos 4:19. Y no se debilitó en la fe Abraham al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ahí vuelve un momento a Génesis 17:15, lo leo y dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Esa risa no fue de incredulidad, hermanos. Esa risa fue de gozo. De decir: yo que ya soy tan viejo, de 100 años, ¿me vas a dar un hijo con Sara que ya es estéril? Esa fue la alegría de Abraham, hermanos. Y él no se debilitó, hermanos. Hermanos, qué gran ejemplo acá de Abraham para nosotros. Con esa edad él no se debilitó en su fe al considerar su cuerpo. ¿No? Él permaneció ahí firme. Ahí mismo en Génesis 17:19 dice: respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Y en el 21 dice: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene, hermanos. En medio de toda esta gracia divina del Señor, Dios a veces también nos pone unos tiempos y nos revela. Le dijo a Abraham y a Sara: por este tiempo el año que viene ustedes van a tener un hijo. Qué alegría, hermanos. Yo creo que todos en algún momento hemos podido ser partícipes de que el Señor nos dice: por este tiempo te concederé esto. Y no es solo el hijo que le dio a Abraham y a Sara, hermanos, son las promesas de Dios. Por este tiempo te daré lo que en tu corazón ha estado por hace mucho tiempo, que de hecho yo coloqué en ti. Por este tiempo, hermanos. Por este tiempo puede ser de aquí a un mes, de aquí a una semana, de aquí a un año, tal vez de aquí a 10 años. Pero hermanos, Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Y Él espera de nosotros que mantengamos nuestra fe en Él. Que si Él nos dice de aquí, de pronto nos revela y dice: de aquí a 20 años te daré esto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿20 años, Señor? ¿Tanto tiempo? No, Señor, no. Como que mejor no me des eso. Hermanos, Dios nos pide que tengamos fe. La fe en el Señor. Si Él dice de 20 años, 30, 40, o si incluso si nos dice de aquí a mañana. Amén por eso. Él sabe cuándo nos da las cosas.
Nosotros, hermanos, no sabemos. Nosotros creemos que hay un tiempo para nuestra vida, un tiempo para servirle al Señor, un tiempo para hacer las cosas que Él nos llama, etc. Pero Dios dice, no, un momento. Tú te quedas quieto ahí, porque esto yo todavía no te lo voy a dar, tú todavía no estás preparado. Aguarda ahí, quédate quieto, espera. Y en medio, hermanos, de ese tiempo, pues, ¿qué es lo que hace el Señor? Probar nuestra fe, pero también prepararnos, enseñarnos, darnos crecimiento espiritual para estar listos para recibir eso que Dios quiere que tengamos, para que nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu esté listo para eso. Porque Dios sabe que si en este momento no lo da, y no de aquí a 10 años, cuando sabe que estamos preparados, en este momento lo echaremos a perder. Echaremos a perder lo que Él nos quiere dar, hermanos. Si yo le hubiera dicho a Abraham cuando se le reveló por primera vez a sus 75 años, te daré a ti, a Sara, un hijo, o le hubiera dado la revelación completa, seguramente ellos hubieran hecho cosas que iban en contra del plan del Señor. O sea, cosas que de pronto hubieran sido hasta graves. ¿Sí? O cosas que definitivamente hubieran sido como tropiezo para que se hubiera podido cumplir promesa. Pero el Señor sabe en qué momento nos da la revelación, hermanos. Paso a paso, día tras día. El Señor nos dice, el Señor Jesús nos enseña en el Nuevo Testamento, vamos un día a la vez, bástale a cada día su propio afán. No nos angustiemos, hermanos. Yo sé que en el corazón tenemos muchos deseos de agradarle al Señor, de servirle, de tener algo que Él nos quiere conceder, pero es en el tiempo del Señor, hermanos. Descansemos en su gracia, descansemos en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en esa medida el Señor nos va a dar las cosas, poco a poco. Bueno, dice Romanos 4:20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hermanos, cada vez que Dios le hablaba a Abraham, ¿qué es lo que hacía él? Se postraba rostro en tierra y adoraba al Señor. Y luego le dejaba un altar, hacía un altar con piedras, como registro ahí recordando que en ese momento y en ese lugar Dios le habló a él. Abraham estaba en un espíritu de adoración. Cada vez que Dios se le manifestaba, Abraham lo adoraba. La palabra dice ahí, es que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, hermanos. Si miramos esto a la luz de Hebreos 11:1 nos dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque andamos por fe, no por vista. Es una convicción, hermanos, que viene desde el cielo y nos convence. Es una certeza que viene de Dios, no de nuestro propio corazón. Y Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Hermano, la fe es creyendo que Dios existe. Que cuando le hablamos a Él estamos hablando realmente al Dios eterno y soberano único. Porque si no tenemos esto y no creemos, pues es imposible agradarle a Dios. Y por ende Dios ni siquiera va a escuchar nuestra oración. Por eso, hermanos, es tan importante para nosotros poder orar a Dios de manera eficaz. Poder entrar en su gloria, adorarlo, exaltarlo antes de cualquier petición que queramos hacerle, hermanos. Ahora, dice Abraham que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, hermanos. Hermanos, cuando nosotros venimos acá a la reunión, que venimos a adorar al Señor, ¿no? Y cuando lo adoramos, cuando le cantamos, ¿qué ocurre? Nuestra fe se fortalece porque le estamos dando gloria a Él. ¿Qué ocurre también al exaltar al Señor? Nuestras almas se elevan en un acto sublime de adoración al Creador de todas las cosas, ¿no? Hay una conexión con el Espíritu Santo que ocurre cuando cantamos, cuando le adoramos, cuando postramos nuestro corazón ante Él. Hay una conexión, hermanos, y eso fortalece nuestra fe. Es algo que ocurre ahí, sobrenatural, pero ocurre. Porque es Dios mostrando su gloria. Hermanos, parte de lo que Dios quiere para nosotros, su iglesia, es mostrarnos su gloria. Dios quiere revelarnos su gloria. Jesús, cuando oraba al Padre en Juan 17, también le decía a Él,
Quiero que la gloria que tú me das también ellos la tengan. Dios quiere revelar su gloria a nosotros, hermanos. La gloria inmensa de Dios. Esto es algo que uno dice, en serio, wow. La gloria de Dios. Como se la reveló a varios de los profetas, ¿no? En los salmos, hermanos, como incluso Cristian al principio citaba el Salmo 95, ¿no? Un salmo que da gloria a Dios. Un salmo que le exalta al Señor. Tenemos también, por ejemplo, el Salmo 145. Bueno, salmos hay bastantes que exaltan al Señor. Pero solo por poner el ejemplo, del 145 algunos versos. Verso 1, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Amén. Amén. Verso 3, grande es el Señor, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. 5, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder. La gloria del Señor fortalece nuestra fe, hermanos. Dice Jonathan Edwards, Dios nos comunica su gloria, Él quiere que entremos en contacto con ella, que entremos en su gloria. Hermanos, todos conocemos el pasaje de Isaías 6:9 donde dice, vi yo al Señor, sentado sobre su trono, alto y sublime. Sus faldas llenaban de gloria todo el templo. Hermanos, a Isaías se le concedió ver esa gloria, hermanos, pero si nosotros le pediríamos al Señor que nos permita ver su gloria, seguro nos la concede. Nos permite ver su gloria, hermanos. Ahora Ezequiel 1, donde aparece el trono de Dios por encima de los 4 seres vivientes, hermanos. Algo que uno lee y que uno dice, uno no entiende, pero es algo también a la vez tan sublime, como esos seres vivientes tan poderosos, que cuando movían sus alas hacían como estruendo de muchas aguas, pero encima de ellos, ¿quién estaba? Una superficie de cristal, y encima de esa superficie estaba el trono del Señor, que Ezequiel lo dice que habían como ciertas piedras, no me acuerdo si era crisólito, pero era tanta la gloria que Ezequiel ve ahí, que estaba por encima incluso de esos querubines, porque Dios es infinitamente poderoso que esos querubines, y que Él los creó. Y la misma palabra dice que incluso esas ruedas de fuego eran el espíritu de los 4 seres vivientes, y que donde se movían ellos, la rueda se movía. Algo muy extraño, algo que realmente es difícil de entender. Pero lo más precioso es que encima de ellos estaba el trono de Dios, el trono de Jesús. Jesús, hermanos, que no se quedó ahí, sino que bajó. Bajó como hombre. Y en Hebreos dice, ¿no? Que se hizo un poco menor que los ángeles. Bajó a los querubines, bajó a la tierra, se hizo un poco menor que los ángeles, como nosotros, para mostrar su gloria. ¡Qué bendición! Romanos 4:23, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, que Pablo concluye acá este pasaje con esto. Hermanos, es para nosotros que nos regocijemos. Pablo está diciendo, es que no solo respecto a Abraham, a nosotros, con respecto a nosotros también ha de ser contada, a los que creemos. Lo que leíamos al principio de Juan 1. A los suyos vino, los suyos no los recibieron, malas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Pedro en su segunda carta, capítulo 1, habla acerca de los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice Pedro. Una fe que podríamos decir también igualmente preciosa que la de Abraham. Nosotros, hermanos, también la podemos alcanzar si le creemos al Señor. Si le creemos, hermanos, estas promesas de las que habla Pedro ahí, la promesa que Dios le hizo a Abraham también es para nosotros, hermanos. No es algo diferente, es algo igual de grande y glorioso que lo que le dio a Pedro y le dio a Abraham. Ya para terminar, hermanos, ¿qué podemos concluir? Bueno, Génesis 18 dice, habla de cuando Dios visita a Abraham, cuando ya él era muy viejo, a Sara le había cesado la costumbre,
que fue en el tiempo que él bajó con los otros dos varones, los tres varones que se aparecieron a Abraham, que Abraham se postró, les preparó un alimento, estuvieron ahí un buen tiempo, hablando, hermanos. Abraham vio al Señor. Y fíjense, hermanos, que en esta parte de Génesis 18 estamos hablando casi que del último pasaje, donde Dios ya le revela ya el total de lo que Él quería darle a Abraham. De todo lo que hemos hablado. Ahí ya Dios se le aparece cara a cara, digámoslo así. Para hablar con Él, incluso se sentó con Él a comer, como un amigo, ¿no? Más adelante en el Génesis 18 vemos cómo Dios dice, yo como no le voy a revelar a Abraham mis planes, siendo él mi amigo, cuando iba a hacer juicio contra Sodoma y Gomorra. Dios ya consideraba a Abraham un amigo, ¿no? No solo un siervo. ¿Qué dice en Juan 8:56? Cuando Jesús disputaba con los judíos, que ellos estaban encarnizados diciendo es que Abraham tenemos por padre y no somos esclavos de nadie. Dice el Señor Jesús, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Abraham pudo ver al Señor, hermanos, cuando se le apareció con estos dos varones. Y el Señor Jesús dio también testimonio a Abraham porque lo vio. Y Jesús conoció a Abraham. Por eso dice entonces ahí más adelante ya Romanos 5:1-2, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después de que Pablo ya explica todo esto, acá solo estoy haciendo esto a modo de introducción de Romanos 5. Por quien también, o sea, Pablo está diciendo también, así como Abraham, también nosotros, pero ahora por Cristo, tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La misma gloria en la que Abraham se fortaleció, nosotros también nos gloriamos en Cristo Jesús. Amén.